El poder se arrebata a quienes no saben conservarlo con astucia. Prepárate para un viaje a las profundidades de la psique humana y las estrategias de poder. Un conocimiento que forjará tu carácter y te hará imparable. Si buscas una guía más profunda para aplicar estos principios en tu vida, no olvides revisar el manual Imparablemente, cuyo enlace está en la descripción del canal. Desde los albores de la civilización, el hombre se ha visto enfrentado a la ineludible realidad de la competencia, a la constante amenaza de aquellos que buscan menoscabar su autoridad, su reputación o su posición. En este terreno hostil, la sabiduría convencional a menudo nos traiciona, nos empuja hacia la confrontación directa, hacia una batalla que, por más justificada que parezca, rara vez arroja una victoria limpia y sin cicatrices. Pero hay una senda diferente, una vía que los grandes estrategas han recorrido en silencio, una filosofía tejida en las sombras de la historia, por mentes como la de Maquiavelo, que entendieron la naturaleza implacable del poder y la agresión. El primer paso para desarmar a un rival, antes incluso de pensar en cualquier movimiento, es la inmersión profunda en su esencia, en la anatomía de su agresión. Un acto de observación tan minucioso como el de un cazador que estudia a su presa en la vastedad de la noche. No hablamos de una simple mirada superficial, sino de una disección fría y metódica de sus motivaciones, de sus vulnerabilidades más íntimas, de los patrones recurrentes que delinean su comportamiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ese rival insiste en desafiar tu autoridad, en buscar tu punto débil con tanta ferocidad? Su agresividad no es un fenómeno aleatorio, es una manifestación de sus propias carencias, de sus miedos, de sus anhelos insatisfechos. Podría ser envidia disfrazada de ataque frontal, una inseguridad abismal que busca reafirmarse humillando a otros, o quizás, una estrategia calculada para desestabilizarte, y así ascender sobre tus ruinas. No te dejes llevar por la apariencia superficial de su desafío, por la estridencia de sus palabras o la insolencia de sus gestos. Mira más allá, como un maestro del ajedrez que no solo ve las piezas sobre el tablero, sino que anticipa las intenciones ocultas del oponente, identifica el detonante de su ira, el combustible que alimenta su afán de confrontación. ¿Es un deseo de reconocimiento, una necesidad de control, o simplemente el reflejo de su propia miseria proyectada hacia ti? Cada palabra mordaz, cada gesto despectivo, cada ataque frontal es una ventana a su alma, un mapa que te revela las zonas más frágiles de su ego. Un hombre que se conoce a sí mismo, sabe que la verdadera fuerza reside no en la exhibición musculosa, sino en la comprensión profunda del mundo, y de aquellos que lo habitan. Si puedes discernir la raíz de la agresión de tu rival, podrás prever sus movimientos futuros con una precisión asombrosa. Podrás anticipar la dirección de su próximo ataque, la vulnerabilidad que intentará explotar, porque sus patrones se repetirán una y otra vez, hasta que sean expuestos y neutralizados. La observación no es solo pasividad, es una forma de inteligencia superior, un acto de recogimiento estratégico que te permite reunir la información necesaria para construir tu contraataque, para tejer la red en la que tu rival, inconscientemente, terminará enredado. Es en este silencio de la observación donde se forja la ventaja definitiva, donde se establece la base para una victoria, que no será producto de la suerte o la fuerza bruta, sino de la más pura y fría estrategia. Una vez que has diseccionado la psique de tu adversario, el siguiente, y quizás el más crucial de los pasos, es erigir tu propia fortaleza inexpugnable, no de piedra o acero, sino de autocontrol, y una apariencia de inmutabilidad que desconcierte y atemorice. El arte de la inmutabilidad es la capacidad de permanecer impasible, una roca en medio de la tormenta, mientras tu rival se desgañita en su furia, lanzando sus ataques contra un muro que no cede, que no muestra fisura alguna. ¿Cuántas veces has sentido la punzada de la ira, la tentación de responder a una provocación con otra, y luego te has arrepentido de la reacción impulsiva? Maquiavelo sabía que la debilidad más grande de un hombre no es su fuerza física, sino su incapacidad para dominar sus propias pasiones, para controlar ese fuego interno, que, si se desboca, lo consume a él mismo antes de dañar al enemigo. Un hombre estoico entiende que el control emocional no es represión, sino dirección, es la capacidad de sentir la ira, el miedo o la frustración, pero de canalizarlos, de transformarlos en combustible para la mente estratégica, en lugar de permitir que nublen el juicio. Proyectar poder no significa levantar la voz o blandir amenazas, sino mantener una calma serena, un porte erguido, una mirada penetrante, que no se inmuta ante la agresión. Es el poder del silencio, de la pausa deliberada, de la respuesta medida que desarma más que 1000 gritos.
Cuando tu rival te ataca, espera una reacción, anhela una grieta en tu armadura para explotarla. Si no encuentra esa fisura, si se topa con un semblante impasible, con una serenidad que desafía su provocación, su propia energía, se volverá contra él, su furia se estrellará contra un vacío, dejándolo exhausto y confundido, mientras tú permaneces inquebrantable, como una montaña. Este dominio de ti mismo es la primera línea de defensa, el escudo invisible que desvía los golpes más virulentos. Crea un aura de invencibilidad que no se basa en la fuerza bruta, sino en una fortaleza mental inquebrantable. Cuando un hombre domina sus emociones, se convierte en un enigma para el agresor, porque no reacciona como se espera, no juega según las reglas impuestas. Este comportamiento inesperado genera incertidumbre en el rival, lo obliga a cuestionar sus propias suposiciones y estrategias. La clave no es la ausencia de emoción, sino su maestría. Es la diferencia entre un río desbordado que arrasa con todo, y un caudal controlado que irriga la tierra. Un hombre verdaderamente poderoso es aquel que puede decidir cuándo y cómo manifestar sus emociones, no aquel que es esclavo de ellas. Proyecta una imagen de autosuficiencia, de quien no necesita la validación ni la aprobación de nadie, mucho menos la de un agresor. Esta postura de independencia es una amenaza para el rival, porque rompe su dinámica de poder, lo deja sin herramientas para manipularte. Recuerda, el mayor respeto se gana no por la forma en que respondes a la agresión, sino por la forma en que te mantienes firme e imperturbable ante ella. Habiendo establecido tu impenetrable fortaleza interior y externa, el siguiente movimiento en este ajedrez de voluntades es sumir a tu rival en un velo de desorientación, erosionando su confianza y su percepción de la realidad. Esta es la ilusión del control, donde permites al agresor que crea estar llevando la iniciativa, mientras tú, desde las sombras, manipulas el tablero a tu favor. No se trata de confrontar directamente cada uno de sus embates, sino de dejarlos pasar, de permitir que su ímpetu se disipe en el aire, como golpes lanzados a un fantasma. ¿Recuerdas alguna vez cuando un oponente te presionaba sin cesar, y sentías que cada paso que dabas solo servía para hundirte más en su juego? La estrategia de la desorientación invierte esa dinámica. Implica hacer que tu rival malgaste su energía en batallas sin sentido, en ataques que, por su propia naturaleza, están destinados al fracaso, o que, irónicamente, te benefician a ti de alguna manera. Es como un torero que no lucha contra la fuerza del toro, sino que la redirige, la agota, hasta que el animal se consume en su propia embestida ciega. El desgaste psicológico se logra sembrando dudas, no con palabras directas o acusaciones abiertas, sino con sutiles insinuaciones, con el eco de la verdad pronunciado en el momento justo, que haga que el entorno o incluso el propio rival comience a cuestionar sus motivaciones y métodos. No necesitas probar tu inocencia, solo necesitas que se dude de la culpa. Esta táctica se apoya en la ambigüedad, en la falta de claridad. Un rival agresivo prospera en la confrontación directa y en la certeza de su narrativa. Si esa certeza se ve erosionada por la duda, su confianza se resquebraja, su estrategia se vuelve inestable. Haz que gaste recursos, tiempo y energía en defenderse de sombras, en perseguir fantasmas que tú mismo has invocado. Por ejemplo, en lugar de refutar una acusación, puedes plantear una pregunta enigmática que desvíe la atención o ponga en tela de juicio la credibilidad del acusador, o podría ceder en un punto menor, para luego, cuando el rival se siente victorioso y baja la guardia, asestar un golpe decisivo en un flanco completamente inesperado. Esta es la esencia de la distracción y el engaño sutil. El hombre que domina estas artes entiende que la guerra no siempre se gana con la espada más afilada, sino con la mente más aguda. La desorientación también puede implicar cambiar las reglas del juego de una manera que tu rival no pueda prever o adaptarse. Si siempre te ataca de frente, busca una vía lateral, una forma de operar que lo obligue a reestructurar su enfoque, a salir de su zona de confort. Oblígalo a jugar en tu terreno, con tus reglas, o mejor aún, en un terreno neutral donde sus ventajas se anulen y sus debilidades se magnifiquen. La paciencia es tu aliada más poderosa en esta fase. No esperes resultados inmediatos. Permite que el tiempo trabaje a tu favor, que las semillas de la duda germinen lentamente, que el desgaste erosione la moral de tu oponente de manera imperceptible, hasta que, sin darse cuenta, se encuentra aislado, confundido y debilitado, sin haber recibido un solo golpe directo de tu parte. Una vez que la mente de tu rival está sumida en la confusión y su energía dispersa, es el momento de tejer una red invisible, un sistema de apoyo y aislamiento que lo envuelva sin que apenas lo perciba. El poder no reside únicamente en la fuerza individual, sino en la capacidad de influir en el entorno,
de mover las piezas en el tablero social de tal manera que el agresor se encuentre paulatinamente solo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde, a pesar de tener la razón, te sentías solo y sin respaldo frente a un ataque coordinado o la opinión pública manipulada? Maquiavelo, con su fría perspicacia, comprendía que la percepción es a menudo más poderosa que la realidad misma. Las alianzas silenciosas no implican pactos grandilocuentes o declaraciones públicas de apoyo. Son lazos tejidos con astucia, favores concedidos en momentos clave, demostraciones de respeto hacia aquellos que, directa o indirectamente, podrían influir en la situación. Gánate la lealtad, o al menos la neutralidad, de quienes rodean a tu rival, de aquellos que pueden servirte como ojos y oídos, o incluso como voces que, sin saberlo, refuercen tu narrativa o socaven la de tu oponente. Esto no es un acto de traición, sino de pura estrategia. Un hombre sabio sabe que no puede enfrentarse a todos a la vez, y que el apoyo de unos pocos, bien elegidos, puede inclinar la balanza. Cultiva tu reputación de hombre íntegro, de alguien justo y razonable, en contraste con la agresividad desmedida de tu oponente. La opinión de terceros es un arma formidable. Cuando tu rival te ataque, y tú permanezcas sereno, mientras otros te perciben como alguien honorable, su agresividad se volverá contra él, manchando su propia imagen. La percepción de una injusticia, de un ataque desproporcionado, resonará en la mente de los observadores, y la simpatía, aunque sea mínima, comenzará a inclinarse a tu favor. El aislamiento estratégico se da cuando tu rival, sin notarlo, pierde el favor de aquellos que antes lo apoyaban. Esto puede ocurrir porque su agresividad constante agota a sus aliados, o porque tus acciones silenciosas han sembrado dudas sobre su carácter y sus intenciones. Haz que sus acciones se perciban como erráticas, desesperadas, mientras las tuyas parecen calculadas, justas y sensatas. Poco a poco, sus pilares de apoyo se desmoronan, uno por uno. Cuando un hombre se siente solo, y sin eco en sus batallas, su moral se derrumba. La soledad es un veneno lento pero efectivo para el espíritu de un agresor, pues le arrebata la validación que busca en la confrontación. No necesitas destruir a tu rival directamente, solo necesitas que el entorno decida que no vale la pena apoyarlo, que su causa es vacía o, peor aún, perjudicial. El juego de las alianzas y el aislamiento es sutil, se juega en el terreno de las percepciones y las relaciones humanas. Es la maestría de la influencia indirecta, de mover hilos invisibles para que el telón caiga sobre el escenario de tu rival, dejándolo solo bajo los reflectores de su propia derrota inminente. Es la comprensión profunda de que la batalla no solo se libra en el campo abierto, sino en los pasillos silenciosos de la mente de cada observador. Y allí es donde un estratega maquiavélico se asegura de sembrar las semillas correctas. Con tu rival desorientado, su moral mermada y su base de apoyo erosionada, llega el momento culminante, el golpe maestro silencioso, que no busca la aniquilación, sino el desarme definitivo. Aquí, la paciencia se transforma en anticipación, y la espera se convierte en la oportunidad precisa para la ejecución furtiva, un movimiento que nadie ve venir, pero que deja al agresor sin herramientas para continuar su embate. Has presenciado cómo un hombre, en medio del caos y la agresión, logra inclinar la balanza a su favor con un movimiento que nadie vio venir, dejando a su rival desarmado y perplejo. Maquiavelo nos enseñó que la fortuna favorece a los audaces, pero más aún a los preparados, a aquellos que han cultivado la habilidad de leer el momento, de sentir el pulso de la situación y actuar con una precisión quirúrgica cuando la ventana de oportunidad se abre por completo. La anticipación no es adivinanza, es el resultado de la observación minuciosa que has realizado desde el principio. Conoces los patrones de tu rival, sus debilidades inherentes, los momentos en que su ego lo empuja a cometer errores. Cuando ese momento llega, cuando su agresividad lo ciega, o su desesperación lo hace vulnerable, es cuando debes golpear, no con una furia desatada, sino con la fría calculación de un maestro. La ejecución furtiva significa que tu acción no debe ser un estruendo, sino un susurro que resuena con la fuerza de un trueno. No se trata de una confrontación ruidosa, sino de un movimiento que altera la realidad de tu rival de una manera irreversible, dejándolo despojado de su capacidad de ataque. Esto podría ser la exposición de una verdad que él ha intentado ocultar, una demostración innegable de su inconsistencia, o la revelación de una estrategia que él creía secreta. La clave es que el golpe debe ser definitivo, que no le permita reagruparse o recuperar su iniciativa. Imagina un espadachín que no lucha para cortar, sino para desarmar. Su movimiento es tan rápido y preciso,
que la espada del oponente sale volando de su mano antes de que éste siquiera comprenda lo que ha pasado. Tu objetivo no es la venganza, sino la neutralización. El resultado es que el agresor se queda sin municiones, sin argumentos, sin credibilidad. No solo se le ha negado la victoria, sino que se le ha robado la posibilidad de seguir peleando. Lo más poderoso de este golpe maestro es que, a menudo, el rival no entiende qué fue lo que lo desarmó. Se sentirá confundido, desorientado, y su propia frustración por no comprender la fuente de su derrota será el veneno final que socave su espíritu. La victoria no es la humillación pública, sino la eliminación silenciosa de la amenaza, el retorno a la paz con tu honor intacto y tu posición fortalecida. Este es el camino del hombre que no cede a la agresión, sino que la transforma en su propia debilidad. Es la maestría de la estrategia sobre la fuerza bruta, la inteligencia sobre la impulsividad. Al final, el rival agresivo no es derrotado por tus golpes, sino por su propia naturaleza, magnificada por tu astucia. Te has convertido en el arquitecto de su propia desarticulación, un maestro silencioso en el arte de la guerra sin armas visibles. Has recorrido el sendero sombrío de la estrategia maquiavélica, un camino que no se traza con la fuerza bruta, sino con la agudeza mental, la observación implacable y el control inquebrantable de uno mismo. Has aprendido que el poder no reside en el músculo, sino en la mente, en la capacidad de anticipar, de desorientar y de actuar con una precisión milimétrica cuando la oportunidad se presenta. Este conocimiento no es para sembrar el caos, sino para proteger tu fortaleza, tu paz y tu posición en un mundo que a menudo se muestra hostil. Es la armadura del hombre moderno, la espada invisible que defiende su honor y su legado. Dominar estos principios te permitirá no solo desarmar a tus rivales, sino también forjar un carácter inquebrantable, una voluntad de hierro que se eleva por encima de las provocaciones y los desafíos. Para dominar por completo estos conceptos y aplicarlos con maestría en cada faceta de tu existencia, no olvides adquirir nuestro ebook completo en el enlace de la descripción. Allí, encontrarás las herramientas detalladas y las estrategias profundas para transformar tu mentalidad y convertirte en el estratega de tu propia vida.